¿Y si te dijera que el momento en que más solo te sentiste fue exactamente cuando el universo empezó a trabajar a tu favor? No cuando gritaste, no cuando suplicaste, no cuando intentaste explicarte, sino cuando guardaste silencio y nadie parecía escuchar. Hay instantes en la vida en los que todo parece injusto. Miras alrededor y ves que quien te hirió sigue avanzando, sonriendo, prosperando, como si nada hubiera pasado. Mientras tanto, tú cargas con heridas que no provocaste, con preguntas que no tienen respuesta y con un dolor que pesa más cuando nadie lo ve. Esa sensación es asfixiante. Es como si la vida hubiese olvidado equilibrar las cosas. Como si el universo hubiera mirado hacia otro lado justo cuando más necesitabas justicia. Pero lo que no sabes es esto. La vida no actúa con prisa, actúa con memoria. Y nunca olvida. El silencio que hoy te duele no es abandono. Es acumulación. Es el tiempo observando. Es el destino tomando nota de cada lágrima que derramaste sin testigos, de cada humillación que tragaste con dignidad, de cada noche en la que te preguntaste por qué te tocó a ti. Nada de eso pasó desapercibido. Aunque así lo parezca, cuando alguien hiere sin culpa, suele creer que ganó. Cree que el silencio del otro es debilidad. Cree que la ausencia de reacción es derrota. Pero lo que realmente ocurre es mucho más profundo. El silencio no es olvido. Es la primera fase de la respuesta. Es el momento en que la vida empieza a ajustar lo que fue desordenado. Todos, en medio del dolor, nos hacemos la misma pregunta. ¿Por qué a mí? ¿Por qué justo yo, que actué con honestidad, que entregué sin malicia, que confié? Esa pregunta no es debilidad. Es humana. Nace del impacto emocional, del choque entre lo que dimos y lo que recibimos. Pero con el tiempo, esa pregunta se transforma. Ya no busca culpables. Busca sentido. Y es ahí donde la verdad empieza a mostrarse. No toda herida es un castigo. Algunas son pruebas. Algunas son el fuego que fortalece antes de la transformación. Mientras tú aprendes, mientras sanas, mientras reconstruyes en silencio, quien te hirió sigue avanzando sin darse cuenta de que ya empezó a pagar el precio. Porque el precio no siempre llega en forma de caída inmediata. A veces llega como una calma falsa, como una victoria con fecha de vencimiento. Existe una justicia que no necesita testigos, no necesita aplausos, no necesita explicaciones. Actúa cuando nadie mira. A veces el retorno es tan sutil que parece coincidencia, pero no lo es. La vida es exacta cuando decide enseñar. Y lo más curioso es que quien causó dolor suele creer que escapó. Confunde el silencio con el perdón. Confunde la paciencia con olvido, sin saber que ese silencio es la antesala del ajuste. El mundo de vueltas. No como metáfora romántica, sino como mecanismo de equilibrio. Cada vuelta es una corrección. Cada giro es una devolución. Nada queda fuera del balance. La vida no olvida las lágrimas derramadas en silencio ni las intenciones cargadas de desprecio. Todo lo que se hace con arrogancia, con crueldad o con desdén, lleva dentro una consecuencia esperando el momento adecuado para manifestarse. El problema es que cuando duele, no vemos el proceso. Queremos justicia inmediata. Queremos ver al otro caer. Queremos pruebas. Pero es precisamente ahí donde el destino trabaja mejor. Cuando sueltas. Cuando dejas de intentar controlar el resultado. Cuando paras de mirar atrás esperando una explicación. Es en ese instante cuando la justicia empieza a moverse. Silenciosa. Precisa. Inevitable. Mientras tanto, quien te hirió sigue viviendo, convencido de que venció. Pero toda victoria construida sobre el dolor ajeno es frágil. Tiene grietas invisibles. Y tarde o temprano, el orgullo se convierte en tropiezo. El tiempo revela lo que las apariencias esconden. No porque tú busques venganza, sino porque la vida busca equilibrio. Y cuando ese equilibrio empieza a restablecerse, algo cambia dentro de ti. Empiezas a entender que nunca fuiste olvidado. Que cada noche sin dormir, cada intento de recomponerte, cada lágrima contenida fue registrada de alguna forma invisible. Y esa fuerza invisible es la que transforma la herida en protección. La vida no se apresura, pero nunca falla. Y quien creyó que podía herirte sin consecuencias, descubrirá que el tiempo es el juez más imparcial que existe. Después del silencio, viene algo que casi nadie percibe. No es ruido, no es castigo visible, no es un giro dramático inmediato. Es un movimiento interno. Mientras tú sigues reconstruyéndote en calma, la vida empieza a actuar donde menos se nota, dentro de quien creyó que había salido ileso. Existe una ley que no aparece escrita en ningún lugar, pero gobierna todo.
No necesita ser anunciada ni explicada, porque opera incluso cuando nadie cree en ella. Es la ley del retorno. No castiga, no se venga, no persigue. Simplemente devuelve. Lo que fue emitido regresa, no siempre de la misma forma, pero sí con la misma carga emocional. ¿Quién hirió? ¿Quién engañó? ¿Quién humilló? Suele pensar que el tiempo borró sus actos. Confunde el paso de los días con absolución. Pero el tiempo no borra, acumula. Y esa acumulación comienza a pesar primero en la conciencia. Algo cambia. El descanso ya no es profundo. Las relaciones empiezan a sentirse vacías. El éxito pierde sabor. Lo que antes parecía suficiente ahora deja una sensación de hueco que nada logra llenar. Ese es el inicio del retorno. No llega como un golpe seco, llega como un desgaste silencioso. La vida no expone de inmediato. Primero desarma por dentro, porque el mayor ajuste no ocurre en lo externo, sino en lo interno. La conciencia, incluso cuando se intenta callar, empieza a cobrar su precio. No con culpa evidente, sino con inquietud. Una incomodidad constante que no se puede explicar, pero que tampoco se puede ignorar. Mientras tanto, tú sigues tu proceso. Aprendes a respirar sin dolor, a dormir sin miedo, a soltar sin renser. Y esa distancia emocional es clave, porque es justo ahí donde las energías dejan de mezclarse. Lo que antes te drenaba ya no tiene acceso. Lo que antes te hería ahora queda fuera de tu campo. Sin saberlo, te has salido del ciclo, y eso acelera el ajuste del otro lado. La vida tiene una forma precisa de equilibrar lo que fue distorsionado. No necesita humillar en público. No necesita grandes caídas. A veces basta con retirar la paz. Quien actuó con malicia empieza a perder algo que no sabía que tenía: tranquilidad. El silencio que tú elegiste se convierte en el ruido que no los deja dormir. El retorno se manifiesta en pequeñas fracturas. Una relación que se enfría. Una confianza que se rompe. Una oportunidad que se cierra sin explicación. Nada parece grave al principio, pero todo empieza a acumularse, como una estructura mal construida que se sostiene un tiempo, hasta que el peso interno la hace ceder. Y lo más irónico es que quien vive este proceso rara vez lo relaciona con el pasado. Cree que es mala suerte. Cree que la vida es injusta. No ve la conexión, pero la conexión existe, porque cada acto deja un rastro. Cada intención imprime una huella. Y la vida siempre sigue ese rastro cuando llega el momento de ajustar. Aquí ocurre algo importante. Mientras el otro empieza a sentir el desgaste, tú comienzas a florecer. No de forma explosiva, sino estable. La calma vuelve. La claridad aparece. Personas nuevas llegan sin esfuerzo. Caminos que antes estaban cerrados, se abren con naturalidad. No es premio, es coherencia. Es la energía regresando a su lugar original. El contraste se vuelve evidente. Quien sembró caos vive rodeado de confusión. Quien sostuvo dignidad empieza a experimentar paz. Esa diferencia duele más que cualquier confrontación, porque no se puede discutir, no se puede manipular, no se puede negar. Es un resultado silencioso que habla por sí solo. El retorno no necesita espectáculo. No busca que tú lo veas. Busca restablecer el equilibrio. Por eso muchas veces ocurre lejos de tu mirada. No para proteger al otro, sino para protegerte a ti. Porque ya no necesitas presenciar la caída para cerrar el ciclo. Tu sanación no depende de su castigo visible. La ley del retorno actúa con precisión emocional. Quien provocó lágrimas, un día siente el mismo vacío. Quien jugó con el silencio ajeno, termina enfrentando su propio vacío. Quien creyó que podía usar a otros como escalones, descubre que el suelo se vuelve inestable bajo sus pies. Y mientras todo esto sucede, tú empiezas a entender algo esencial. No perdiste nada. Lo que se fue porque no podía acompañarte a la siguiente versión de ti. Lo que dolió porque rompió una ilusión, no tu valor. Y lo que hoy se ordena porque soltaste a tiempo. Esta es la fase en la que la vida empieza a cobrar sin hacer ruido. El ajuste ya está en marcha. El equilibrio se está restaurando. Y lo que viene después no es venganza, es revelación. Porque cuando el retorno avanza, las máscaras empiezan a caer. Lo que comienza como un desgaste silencioso no se detiene. La ley del retorno, una vez activada, avanza sin retroceso. No acelera ni se frena. Simplemente continúa. Y es aquí donde ocurre algo que casi nadie ve desde afuera: el colapso interno de quienes creyeron haber ganado. Desde lejos, todo puede parecer normal. Sonrisas públicas,
palabras seguras, una apariencia de estabilidad. Pero por dentro, algo ya no encaja. La persona que hirió empieza a sentir que nada es suficiente. Lo que antes daba placer ahora deja vacío. Lo que antes parecía control ahora se siente como presión. La vida no quita de golpe, primero desajusta. Y ese desajuste es devastador porque no se puede explicar ni compartir. El falso vencedor vive una contradicción constante. Necesita demostrar que está bien, pero internamente sabe que algo se está rompiendo. Cada logro pierde sentido rápido. Cada relación se vuelve superficial. Ya no hay profundidad, porque la profundidad exige verdad, y la verdad es precisamente lo que se evitó en el pasado. La conciencia, que fue ignorada durante tanto tiempo, empieza a hablar más alto. Este colapso no llega como castigo, llega como revelación. La vida empieza a retirar apoyos invisibles. Personas que antes estaban cerca se alejan sin conflicto. Oportunidades que parecían seguras se disuelven. No hay una causa clara, pero el patrón se repite. Es el equilibrio reclamando lo que fue distorsionado. Mientras eso ocurre, tú ya no estás mirando atrás. Has aprendido a no seguir el proceso ajeno. Tu energía está enfocada en reconstruir, no en observar. Y esa desconexión es clave, porque cuando el otro empieza a caer, tú ya no necesitas estar presente para validar lo que siempre supiste, que nada construido desde la maldad se sostiene. El colapso interno es lento, pero profundo. Empieza con una incomodidad constante. Luego se transforma en ansiedad. Después en una sensación de vacío que no se puede llenar con ruido, trabajo ni distracciones. La persona empieza a huir de sí misma, pero no hay dónde esconderse cuando el problema vive dentro. Aquí es donde el pasado comienza a regresar. No como recuerdos nostálgicos, sino como escenas que se repiten una y otra vez en la mente. Palabras dichas sin pensar. Actitudes que hirieron. Momentos que parecían insignificantes, pero que ahora pesan. El tiempo trae claridad, y esa claridad duele cuando revela lo que se negó. El ego, que antes parecía fuerte, ya no alcanza para sostener la imagen. La máscara empieza a resquebrajarse, y lo más duro es que nadie más tiene la culpa. No hay a quien señalar, no hay a quien acusar. La responsabilidad se vuelve inevitable, y esa carga es pesada cuando nunca se aprendió a asumirla. Mientras tanto, tú sigues avanzando, no sin cicatrices, pero con firmeza. La vida te está devolviendo algo que te fue quitado, tu energía. La confianza vuelve de forma distinta, más serena, más consciente. Ya no necesitas validación externa. Ya no buscas explicaciones. Sabes quién eres porque sobreviviste sin perderte. El contraste se hace evidente, incluso sin palabras. Quien te quiso ver caer ahora lucha por mantenerse en pie. No porque tú lo provoques, sino porque la estructura interna ya estaba dañada desde el momento en que eligió herir. La caída no es culpa tuya. Es consecuencia de decisiones acumuladas. El colapso no siempre es visible para el mundo. A veces ocurre en la intimidad de una habitación silenciosa, en noches sin sueño, en conversaciones que ya no llenan, en una sensación persistente de fracaso interno, aunque externamente todo parezca funcionar. Y eso es lo más duro, no poder escapar de uno mismo. Aquí la vida enseña una lección clara. No hay victoria real cuando se construye sobre el dolor ajeno. No hay éxito que compense la pérdida de paz. No hay triunfo que justifique una conciencia inquieta. Todo llega a su punto de ajuste, tarde o temprano. Y tú, al observar tu propio proceso, empiezas a entender que la herida no te rompió, te reveló, te obligó a crecer, te enseñó a poner límites, a reconocer intenciones, a valorar el silencio como protección. Lo que antes fue debilidad ahora es discernimiento. Este capítulo marca un cambio importante, porque después del colapso interno, llega algo inevitable, el arrepentimiento tardío. Cuando la vida ya mostró las consecuencias, cuando el silencio del otro es definitivo, cuando no hay forma de reparar lo que se rompió. Después del colapso interno, cuando ya no queda nada que sostener la imagen, aparece una presencia incómoda y persistente. No llega de golpe, no avisa, no pregunta si es bienvenida. Simplemente se instala. Es el arrepentimiento tardío. Y cuando llega, ya no hay vuelta atrás. Al principio es una sensación difusa, una nostalgia extraña, una inquietud que aparece en los momentos de silencio. La persona intenta ignorarla, distraerse, convencerse de que todo está bien. Pero el arrepentimiento no se calla. Crece, se hace más claro.
Empieza a tomar forma en recuerdos que regresan sin permiso. Escenas que antes parecían pequeñas ahora se vuelven insoportables. El tiempo hace algo cruel pero justo. Muestra el valor de lo que fue despreciado cuando ya no se puede recuperar. Las palabras que hirieron regresan con peso. Los gestos de indiferencia se sienten como puñales. Y la ausencia del otro, que antes parecía una victoria, ahora se convierte en el vacío más ruidoso que existe. Aquí ocurre algo decisivo. La persona entiende, por fin, que perdió algo real. No por mala suerte, no por culpa del destino, sino por elección. Y esa comprensión es devastadora, porque no hay a quien culpar. El arrepentimiento no busca castigar, busca revelar. Obliga a mirar de frente lo que se hizo cuando aún había tiempo de actuar distinto. Pero ya es tarde. El silencio del otro lado es definitivo. No hay respuestas. No hay explicaciones. No hay reproches. Y eso duele más que cualquier confrontación. Porque el arrepentimiento necesita diálogo para aliviarse. Y cuando no lo encuentra, se convierte en un eco que rebota una y otra vez dentro de la mente. La persona empieza a revivir conversaciones pasadas, a imaginar escenarios alternativos, a pensar en lo que podría haber sido si hubiera actuado con más conciencia, con menos orgullo, con más humanidad. Pero el tiempo no negocia. La vida no devuelve oportunidades idénticas. Cambia el escenario, cambia los personajes, cambia las condiciones. Ese es el precio real del daño causado. El arrepentimiento tardío no se manifiesta solo en la emoción. Se instala en el cuerpo. El sueño se fragmenta. La ansiedad aparece sin razón aparente. La calma se vuelve inalcanzable, porque la mente sabe algo que el ego ya no puede negar. Hubo un punto de no retorno, y fue cruzado sin darse cuenta. Mientras tanto, tú ya estás en otro lugar. No porque olvidaste, sino porque sanaste. El pasado ya no define tu presente. Lo que antes dolía ahora enseña. Y esa distancia es lo que intensifica el arrepentimiento del otro. Porque seguiste adelante. Que reconstruiste. Que no te quedaste esperando una disculpa que nunca llegó. La vida, en su precisión, crea una inversión silenciosa. Quien fue herido recupera fuerza. Quien hirió queda atrapado en el recuerdo. La víctima renace. El agresor se estanca. No por castigo divino, sino por consecuencia emocional. El arrepentimiento también trae algo más profundo, la lucidez. Una lucidez que llega tarde, pero llega. La persona empieza a entender patrones. Reconoce errores. Ve con claridad actitudes que antes justificaba. Y esa claridad es pesada, porque no se puede desver. Una vez que la conciencia despierta, no vuelve a dormir igual. Algunos intentan reparar. Buscan contacto. Ensayan mensajes que nunca envían. Imaginan disculpas que no saben si serán escuchadas. Pero la vida no siempre permite cerrar ciclos de la forma que deseamos. A veces el aprendizaje requiere aceptar la pérdida como parte de la lección. Y eso es lo más duro del arrepentimiento tardío. Entender que el perdón no siempre está disponible. No porque el otro sea cruel, sino porque ya se protegió. Tú aprendiste a proteger. Aprendiste que no todo merece respuesta. Que no toda herida necesita explicación. Que el silencio, cuando nace de la claridad, es una forma de amor propio. Y sin saberlo, al elegir ese silencio, activaste la fase más poderosa del proceso. Porque después del arrepentimiento, cuando ya no hay forma de reparar ni de huir, entra en escena algo que cambia por completo la dinámica. El silencio como respuesta final. No el silencio del dolor. No el silencio del miedo. El silencio de quien ya entendió. Y ese silencio no castiga, pero enseña. No grita, pero pesa. No persigue, pero permanece. Es la frontera definitiva entre lo que fue y lo que ya no volverá a ser. El silencio que llega después del arrepentimiento tardío no es vacío. Es presencia. No es ausencia de palabras. Es una decisión consciente. Es el punto exacto donde la historia deja de pedir explicaciones y empieza a cerrarse por sí sola. Aquí ya no hay drama, no hay reproche, no hay necesidad de demostrar nada. Solo hay una verdad establecida. Este silencio no nace del rencor, nace de la claridad. Es el resultado de haber mirado todo de frente y haber elegido no volver a entrar en el mismo círculo. Cuando el otro espera una reacción, una respuesta, una señal mínima de acceso, se encuentra con un muro invisible. No porque tú quieras castigar, sino porque ya no hay puerta. Y esa ausencia de acceso es devastadora para quien llega tarde. El arrepentimiento buscaba diálogo. El silencio ofrece el límite.
Y el límite es definitivo. No se discute, no se negocia, no se explica. Simplemente existe. La persona entiende, incluso sin palabras, que ya no forma parte de tu presente, que el vínculo quedó en el pasado, donde pertenece. Aquí ocurre algo que pocos comprenden. El silencio final no es frialdad, es madurez. Es saber que responder sería volver a un lugar donde ya no hay nada para ti. Es reconocer que algunas conversaciones solo reabren heridas que ya cerraron correctamente. El silencio protege lo que tanto te costó reconstruir. Del otro lado, el impacto es profundo, porque no hay forma de revertirlo. La persona intenta interpretar el silencio. Lo confunde con orgullo, con venganza, con indiferencia. Pero ninguna de esas etiquetas encaja del todo. Porque este silencio no tiene emoción reactiva. Tiene firmeza. Es ahí donde la comprensión termina de asentarse. El arrepentimiento se transforma en aceptación forzada. No hay contacto, no hay validación, no hay segunda oportunidad. No porque tú la niegues activamente, sino porque la vida ya avanzó. El silencio se convierte en un espejo. Obliga al otro a quedarse solo con sus pensamientos, sin distracciones, sin acceso a tu energía, sin posibilidad de alivio externo. Y ese enfrentamiento interno es el último tramo del ajuste. Mientras tanto, tú experimentas algo distinto. Una paz que antes parecía inalcanzable. No euforia, no revancha. Paz. La tranquilidad de saber que no debes nada, que hiciste lo que estaba en tus manos, que te retiraste con dignidad. Y esa paz es el verdadero cierre. Aquí se rompe la fantasía del control. El otro entiende que ya no puede influir en tu narrativa. No puede reescribir la historia. No puede justificar el pasado. La versión final ya está sellada. Y no necesita ser explicada públicamente para ser real. El silencio como sentencia no busca humillar. No necesita ser visto. Es interno, privado, pero irreversible. Marca la frontera entre quién eras y quién eres ahora. Entre lo que tolerabas y lo que ya no permites. Es la forma más clara de decir hasta aquí sin pronunciar una sola palabra. Este es el momento en que recuperas completamente tu poder. No porque dominaste al otro, sino porque dejaste de entregarte donde no había reciprocidad. El silencio no te encierra, te libera. Te devuelve el tiempo, la energía, la atención que antes estaban dispersos en una historia que ya no existe. La persona que llega tarde puede seguir pensando, imaginando, preguntándose qué habría pasado si hubiera actuado distinto. Pero esas preguntas ya no te pertenecen. Son parte de su proceso, no del tuyo. Tú ya no cargas con respuestas que no te corresponden. El silencio también reordena tu identidad. Ya no te defines por lo que perdiste, sino por lo que aprendiste. No por quien se fue, sino por quien te convertiste después. La herida deja de ser protagonista y se transforma en cicatriz, prueba de que sanaste. Y entonces ocurre el cierre verdadero. No hay escena final dramática. No hay reconciliación tardía. No hay disculpa pública. Solo continuidad. La vida sigue, pero de forma distinta. Más consciente, más firme, más alineada. Este silencio no es el final de tu historia. Es el final de una versión de ti que aceptaba menos de lo que merecía. Es el punto donde el pasado deja de tocar tu puerta, porque ya no encuentra respuesta. Y con eso, el ciclo se completa. Lo que empezó con dolor termina con claridad. Lo que parecía pérdida se revela como liberación. Y lo que fue silencio impuesto se convierte en silencio elegido. Cuando el silencio se convierte en una elección consciente, algo profundo cambia. No afuera, sino dentro. El ciclo ya se cerró, pero la historia no terminó. En realidad, es aquí donde comienza la fase más importante, el renacer después del silencio. Al principio, el vacío puede confundirse con soledad. Ya no hay ruido, ya no hay conflicto, ya no hay tensión constante. Y el sistema, acostumbrado al caos, tarda en adaptarse a la calma. Pero poco a poco, ese espacio se transforma en algo distinto. Se vuelve fértil, se vuelve claro, se vuelve tuyo. Este renacer no es explosivo ni dramático. No llega con aplausos ni con validación externa. Llega con estabilidad, con mañanas más ligeras, con pensamientos que ya no giran en círculos, con una sensación de coherencia interna que antes parecía imposible. La mente deja de revisar el pasado porque ya no lo necesita para entender el presente. Aquí empieza una reconstrucción silenciosa. Cambian tus prioridades.
Lo que antes tolerabas ahora resulta inaceptable. No por resentimiento, sino por claridad. El cuerpo mismo responde distinto. Respiras mejor, duermes mejor, te escuchas más. Porque cuando el ruido externo se apaga, la intuición recupera su voz. El renacer también trae memoria, pero una memoria distinta. Ya no duele, enseña. Cada experiencia pasada se reordena y encuentra su lugar. Ya no te preguntas por qué ocurrió, sino para qué te transformó. Y esa pregunta marca la diferencia entre sobrevivir y evolucionar. Mientras tanto, el otro ya quedó fuera del sistema. No como castigo, sino como consecuencia natural. Ya no ocupa espacio mental. Ya no define decisiones. Ya no influye en tu estado emocional. Se convierte en un capítulo cerrado que no necesita ser revisado para validar tu crecimiento. Este es el punto donde recuperas tu centro. Empiezas a elegir desde la calma, no desde la herida. Desde la conciencia, no desde la carencia. Las relaciones nuevas se sienten distintas porque tú eres distinto. No buscas completar vacíos. Buscas compartir plenitud. La vida responde a este cambio con precisión. Aparecen personas alineadas, oportunidades coherentes, escenarios que reflejan la versión que ahora habitas. No porque el universo premie, sino porque la energía ya no está dispersa. Cuando dejas de sostener lo que te drena, se libera espacio para lo que te nutre. El renacer después del silencio también implica responsabilidad. Sabes que no puedes volver atrás sin traicionarte. No porque esté prohibido, sino porque ya no encaja. La conciencia que ganaste no se puede desactivar. Y eso, lejos de ser una carga, es una protección. Aquí entiendes algo esencial. No todo final necesita justicia visible. A veces la verdadera justicia es la transformación. El hecho de que ya no reacciones igual. De que ya no entregues acceso a cualquiera. De que ya no confundas intensidad con amor ni costumbre con lealtad. Tu identidad se redefine. Ya no eres quien esperaba. Eres quien elige. Ya no eres quien soportaba. Eres quien se retira a tiempo. Ya no eres quien se explicaba. Eres quien se honra en silencio. Y esa identidad no necesita ser anunciada para ser real. El renacer también trae gratitud, incluso por lo que dolió. No una gratitud ingenua, sino madura. Sabes que sin esa ruptura, sin ese silencio, sin ese proceso, no habrías llegado a este nivel de claridad. El dolor fue el detonante, no el destino. Y así, la historia completa encuentra su coherencia. El dolor inicial rompió la ilusión. El silencio la cerró. El renacer la transformó. Todo está conectado. Nada fue en vano. Cada fase cumplió su función. Este es el momento en que dejas de mirar atrás definitivamente. No porque olvidaste, sino porque ya no te identifica. El pasado ya no tiene peso. Tiene contexto. Y el contexto ya fue integrado. La vida sigue, pero tú avanzas de forma distinta. Con menos ruido. Con más intención. Con límites claros. Con una paz que no depende de nadie más. Esa paz no se negocia. Se protege. Y en ese estado, ocurre algo sutil pero poderoso. Ya no atraes lo que te hiere, atraes lo que te reconoce. No porque lo pidas, sino porque lo reflejas. Este es el renacer real, no el que se anuncia, el que se sostiene. El silencio fue el cierre. El renacer es la continuidad.